Buenas tardes, profe Mariano, profe Yamil, ¿cómo están? Soy Julio Mancilla de la División 314, turno noche. Y bueno, paso a explicar el punto 1 de mi parcial de la parte 1. Y bueno, ahí les comparto pantalla. Bueno, el enunciado dice: crear un algoritmo que realice la carga aleatoria de un arreglo unidimensional de números reales flotantes. El tamaño del arreglo debe ser de 10 elementos. ¿Sí? Los requisitos que pide el enunciado son mostrar el arreglo completo una vez cargado, validar que realmente se ingresen números y bueno, explicar cómo funciona el algoritmo y cómo funciona la carga aleatoria. ¿Sí? Bueno, comienzo. Lo primero que hago es declarar un array de 10 números flotantes vacíos. ¿Sí? Acá declaro la respuesta que es igual a sí. Esta respuesta después se va a utilizar para preguntarle al usuario si desea seguir con la carga de datos o no. ¿Sí? Muestro el array vacío antes de la carga. ¿Sí? Y inicializo un contador en 0. Este contador lo voy a usar para eh, evitar que se vaya fuera del rango de la cantidad de lugares que tiene el array disponibles para cargar. ¿Sí? Y acá empiezo eh, con el algoritmo. ¿Sí? Bueno, primero que nada voy a preguntar si respuesta sí y contador es menor a 10. En este caso, respuesta sí es verdadero. Contador igual contador menor a 10 está bien. Bueno, lo que hice acá fue pedir un número flotante, pero no lo pedí con float input, sino que lo ingresé como una cadena para después, mediante el código ASCII, validar si lo que se ingresó realmente, es una cadena o no. ¿Sí? Así que bueno, vuelvo acá al código. Continúo. Ingreso un número flotante. En este caso voy a ingresar, no sé, 24,3. Listo. Inicializo una bandera de válido, si es válido en true. ¿Sí? Por defecto tomo que esto es true. Como es una cadena, lo voy a recorrer con un for. ¿Sí? Con un for por el largo de la cadena, ¿sí? De la variable entrada. En este caso ingresé 24,3. ¿Sí? Como es una cadena, el for lo va a recorrer índice por índice. ¿Sí? Ahora va a preguntar por el índice 0, que en este caso tenemos el 2. Y va a preguntar si ese carácter se lo paso a la función OR, que lo que hace la función OR es tomar un carácter y devolverme el código ASCII de dicho carácter. Y va a preguntar si está entre 48 o 57. Así que si yo me guío por la tabla ASCII, todos los números están entre 48 y 57. Bueno, pregunta si el número 2, el carácter 2, está dentro de ese rango, 48 y 57. En este caso me va a dar verdadero. ¿Sí? Y posteriormente va a continuar con el análisis de la posición 1 del índice de la cadena esa. En este caso tenemos el 4. Va a ser lo mismo, va a preguntar si 4 se encuentra dentro del rango de 48 a 57 del código ASCII para verificar si es un número. En este caso me va a volver a dar verdadero. Ahora, yo lo que usé es el punto para determinar si es flotante o no el número y si realmente es un número. Bueno, ahora en el índice 01, en el índice 2 tenemos el punto. ¿Sí? Va a preguntar si el punto está dentro del rango de 48 a 57. En este caso me va a dar el verdadero y va a saltar a esta parte del código.
y va a decir si el carácter es distinto de punto, la bandera se me va a bajar a false y me va a reimprimir eh, el error y me va a pedir el regreso cartel. Pero en este caso, como este bloque de código es verdadero porque no es distinto de punto, sino que es verdadero, me va a dar true y va a volver arriba. Y lo que va a hacer es continuar con el análisis. En este caso me va a verificar lo que tengo en el índice 3, que es el 3, porque tengo el índice 0, 1, 2, 3, y va a preguntar lo mismo. Si está dentro del 48 y 57 del código ASCII, esto me va a dar verdadero. Continúa el programa. Si acá me va a preguntar si la bandera es válido, continúa en true, va a seguir el programa. Todo este proceso que yo hice de verificación de acá, de la cadena, porque lo que ingresé en realidad fue una cadena de caracteres y no un número. Acá está la entrada que ingresé acá. Esta entrada, o sea, en este caso ingresé el 24,3, me lo va a convertir a número flotante y me lo va a asignar en la variable número. ¿Sí? Perfecto. Continúo el programa. Ahora vamos con el ingreso del índice. Me va a preguntar dónde deseo ingresar el dato y yo voy a poner en el índice 5. ¿Sí? Va a validar que el índice que yo ingresé esté dentro del largo de la raíz de números flotantes que está, o si es menor a 0 me va a dar falso también. Así que en el caso de que esto suceda, me va a imprimir el cartel de posición inválida. Posición inválida del índice, me va a pedir que regrese la posición. Bueno, en este caso esto no va a pasar, esto me va a dar verdadero, así que va a continuar tranquilamente. Bueno, ahora lo que sucede posteriormente es que al número, ese 24,3, se lo voy a asignar a la raíz de números flotantes en el índice que yo le asigné, en este caso le asigné el índice 5. ¿Sí? Entonces posteriormente lo que hago es printear donde guardé el dato para que el usuario tenga en cuenta, ¿sí? Y me va a mostrar lo siguiente. Egresar que el dato guardado está en el índice 5. Posteriormente vamos a mostrar el array cargado actualmente con el primer número que ingresé. ¿Sí? Tengo todos los lugares del array vacíos, salvo el 5, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, que ingresé el 24,3. Ahora me va a preguntar si deseo continuar. En este caso voy a decir que sí. Continúo. Sí, incremento el contador en 1, porque pasé todas las verificaciones. Acá como se completó todo esto, me va a dar... y me va a incrementar el contador en 1, ¿sí? Ahora el contador vale 1. Bueno, yo acá le puse 3 porque estaba probando con menos números. Voy a ingresar 10. Ahí está. Como con contador está en 1, sigue la carga de datos, ¿sí? Vuelvo arriba el código. Vuelvo a preguntar si la respuesta sigue siendo sí, si el contador sigue siendo menor a 10. Vuelvo a pedir un dato. Ahora en este caso voy a ingresar una letra, ¿sí? Voy a preguntar la letra. Bueno, inicializo la bandera en true y voy a recorrer esa cadena. En este caso es de un solo carácter. En este caso es la letra S. Y va a preguntar si la S con la función, si le paso la función OR al carácter ingresado que es S y está del rango este, o sea, si está dentro del rango este, que me va a dar falso en este caso porque la S no está, va a verificar si es un punto, también me va a dar falso, entonces en consecuente me va a bajar la bandera a false y me va a imprimir un mensaje de error. ¿Sí? Imprime el mensaje de error.
Ahora me va a pedir que reingrese el dato, ¿sí? Y vuelvo acá. Continúo. Me pide que ingrese el dato. Ahora ingreso un número válido. Realizo el mismo procedimiento que en la primera parte, ¿sí? Ingreso la cadena, recorro la cadena con el for, la cadena con la entrada en este caso, ¿sí? Pregunto si lo que hay en el índice 0 se lo asigno a la variable carácter y después con la función ahora ese carácter verifico si está dentro del rango de 48 y 57, que son los números del código ASCII. Realiza la verificación, me da verdadero, continúa, va por el índice 1 de la cadena, verifica si el punto, si es un punto, me va a dar verdadero, va al índice 2, tengo el 1, va a verificar, me va a dar verdadero, ahora va al índice 3, va a verificar si el 2 está dentro del rango este, me va a dar verdadero y va a continuar con, con el resto del programa. Ahora me va esta cadena 22 con 12 se va a asignar, la convierto a flotante y se asigna la variable número. Continúo, ingreso el índice, en este caso voy a ingresar un índice inválido, voy a poner índice 12, va a verificar que el índice esté dentro del rango del largo de la cadena y que no sea menor a 0. En este caso esto me va a dar falso, así que me va a pedir que reingrese el índice. Posición inválida, reingrese la posición. Pongo índice 2, ¿sí? Verifica de vuelta que esté dentro del rango de los índices, que no sea ni mayor al largo ni menor a 0. Continúa. Ahora ese número me lo va a asignar en el índice de la raíz de número flotante que creé, en el índice que le indiqué. En este caso me lo va a ingresar ese número en el índice 2. ¿Sí? Me va a mostrar donde guardé el dato, en qué índice, y me va a mostrar el estado actual de la raíz, ¿sí? Ingresé en el índice 2 el 2 con 12, en el índice 5 del 24 con 3. Continúo, pregunto si quiero continuar. Ingreso, acá voy a ingresar también un error, voy a ingresar no sé, SK. Va a verificar si la respuesta es sí o si es no. Eso me va a dar falso, así que me va a imprimir el mensaje de error. Pedir que reingrese, que reingrese la respuesta. Voy a pedir que sí, voy a poner que sí. Pongo que sí, verifica. Como esto me da verdadero, incremento el contador en 1, ¿sí? Y sigue la carga de datos. Vengo, pido, ingreso, 2,36, verifica, hace las verificaciones que hicimos en los primeros pasos, ingreso a la posición 4, verifico, guardo, pregunto si deseo continuar, pongo que sí, verifica si la respuesta es válida, incremento el contador en 1, me dio un error del contador. No había guardado cuando hice el cambio, me parece. Perdón, profe, que lo voy a probar de vuelta sin debuguearlo. Bueno, esto es el programa. Muestro el array vacío, ingreso el número 25,3, lo voy a guardar en el índice 0.
Necesito continuar, sí. Ingreso número flotante S, error, carácter inválido, ingreso número 45,6. Le voy a guardar el índice 5. Va mostrando cómo se va cargando. Deseo continuar, sí. Ingreso número flotante. Ingreso a la posición 9. ¿Sí? Me empieza a mostrar. Le pregunto si deseo continuar. Pongo que sí. Pongo 4,5. Le voy a ingresar en la posición 7. Eso que sí. Bueno, acá ya suponete que no quiero cargar más. Pero, profe. Bueno, suponga que acá en este caso yo no quiero cargar más. Entonces voy a poner que no. Voy a poner que no. Y me muestra toda la carga del array. En los índices que cargué, ¿sí? Los números que ingresé y los índices donde se guardaron. Bueno. Muy bien. Bueno. De que trata la carga aleatoria, básicamente, es de que el usuario puede guardar el dato en la posición que él desee, y aparte de eso es cortar la carga de datos también cuando él desee. Eso es lo que tiene la carga aleatoria, o sea que puede guardar el dato en cualquier parte del array y también puede no llenar el largo del array. Y en este ejemplo tenemos un array de 10 números flotantes, y el usuario puede cargar, completar el array o no. ¿Sí? De eso va lo que es la carga aleatoria. De eso se trata la carga aleatoria. De que el usuario pueda guardar un dato en el índice del array que él quiera, y si no quiere llenar el array completo, puede no hacerlo. ¿Sí? Es lo que mostramos acá. Paso a probar una vez más el programa para que se pueda ver esto. ¿Sí? Vamos acá. Bueno, ya más o menos mostré cómo funciona el programa, así que vamos a otra vez correrlo para mostrar justamente esto. Ingreso un número 25,13. Lo voy a guardar en la posición 5 del array. ¿Sí? Acá ya me lo mostró, ya me lo guardó. Ingreso que sí, deseo continuar. Ingreso otro número flotante. Sí, lo voy a guardar en la posición 8 del array. Voy a continuar, sí. Ingreso otro número. Sí. En la posición, lo voy a guardar en la posición 7. Continúo. Ingreso otro número. También lo voy a poner en la posición 5, no, en la posición 2. Sí. Ingreso otro número más. Lo guardo en la posición 1. Y suponete que yo ya no quiero cargar más datos, porque ya cargué todo lo que quise, guardé todo en donde quise y como quise, y no quiero cargar más. Eso que no. Y acá el programa me muestra los números que cargué por este lado y en el índice que se guardó. ¿Sí? Así que, bueno, profe, esa es la explicación del punto 1. ¿Sí? Ahora continúo con la grabación y explico el punto 2. Bueno, profe, continúo con el punto 2. Ahí comparto. Lo que me pide acá en el punto 2 implementar implementar una de las siguientes funciones de manera recursiva.
factorial, Fibonacci o potencia base elevada al exponente. Yo en este caso elegí la de factorial, ¿sí? Me pide explicar el funcionamiento de la misma, explicar cuál es el caso base de la recursión elegida y a responder si es eficiente el uso de recursividad para resolver este problema, por qué sí y por qué no. Sí, lo que me dice acá la ecuación, que tenemos una ecuación para resolver, para calcular el factorial, me dice que el número factorial es ese número multiplicado por el factorial del número anterior. Sí, yo en este caso lo que quiero hacer es calcular el factorial de 4. ¿Sí? Entonces, bueno, doy comienzo al debugger de acá. De esto, la primera vez que voy a invocar a la función va a ser dentro del main, o sea, fuera de la función y dentro del main. Y a medida, perdón, ahí está. Bueno, invoco la función, le paso el parámetro como 4 para que me calcule el factorial de 4. Según la ecuación yo sé que para obtener el factorial de 4 voy a tener que calcular el factorial de 3 primero, ¿sí? Ingreso a la función. Pregunto si el número es igual a 0 o igual a 1. Ya vamos a llegar a ese punto, ahora lo voy a explicar. Voy a preguntar si el número es mayor a 0, a ver, verdadero. Y acá voy a entrar a esta parte. Que yo para obtener el factorial de 4 voy a necesitar el factorial de 3 primero. ¿Sí? Entonces acá donde ingresa la recursividad, donde empieza la recursividad, ¿sí? La función se llama a sí misma para calcular los siguientes factoriales, ¿verdad? Bueno, necesito calcular el factorial de 3 para obtener el de 4. Pregunto si es igual a 0 o igual a 1. No. Pregunto si es mayor a 0. Sí, sí, es mayor a 0. Y ahora para obtener el factorial de 3 voy a necesitar el factorial de 2. ¿Sí? Bueno, acá ingresa la función, se vuelve a llamar, me va a calcular el factorial de 2, porque para calcular el factorial de 3 primero necesito el factorial de 2. ¿Sí? Pregunto si es igual a 0 o igual a 1. No. Pregunto si es mayor a 0. Sí. Y acá para calcular el factorial de 2 primero voy a necesitar el factorial de 1, ¿verdad? Entonces vuelvo a llamar a la función y vuelvo a incrementar la recursividad y de acá ya nos vamos al caso base, que es donde termina la recursión. Entonces acá tenemos el número es igual a 1. Entonces acá voy a lo que decía hoy. Pregunto si el número es igual a 0 o es igual a 1. En este caso termina la recursividad y es el caso base porque tenemos como estándar que el número 0 y el número 1, tanto el número 0 como el número 1 tienen como resultado factorial el número 1. O sea que el factorial de 0 y de 1 es el 1. Una vez que yo tengo el resultado de factorial de 1, voy a poder calcular el factorial de 2, y como voy a poder calcular el factorial de 2, voy a tener ese resultado y voy a poder calcular el factorial de 3 y así obtener el factorial de 4, que es lo que yo estoy buscando calcular ahora en este momento. Retorno el 1, ¿sí? Retorno el 1 y acá donde la pila de llamadas empieza a ver los resultados, ¿sí? Bueno, tengo que el factorial de 1 es 1, ¿sí? Y ahora con el resultado del factorial de 1 voy a poder calcular el factorial de 2, ¿sí? Entonces lo que me dice la ecuación que el factorial de 2 es 2 multiplicado por el factorial del número anterior. El factorial del número anterior me da 1, o sea que 2 por 1 me va a dar 2. ¿Sí? Ahora me va con el resultado del factorial de 2 puedo calcular el factorial de 3. O sea que va a ser acá, el factorial de 3 va a ser a 3 por el factorial del número anterior, que era 2. El factorial de 2 era 2. Entonces el factorial de 3 va a ser 3 por 2, lo que me va a dar como resultado 6.
Y como tengo el factorial de 3, ahora voy a poder calcular el factorial de 4, que el factorial de 3 me había dado 6. Entonces para calcular el factorial de 4 tengo que multiplicar al número por el factorial del número anterior, que era 6, lo que me va a dar como resultado 24. 24. Acá termina la función y el resultado final del número que yo he intentado calcular se lo va a devolver recién acá, se lo devuelvo al main y lo printé acá. Resultado 24 y ahí termina la función. ¿Sí? Bueno, es así como funciona. La función, después me dice, explicaré, bueno, el caso base de la función es cuando la recursión llega al 1, o sea, las llamadas de la función se empiezan a implementar desde el 4 hasta el 1 para obtener todos los factoriales. Y me pregunta por qué es eficiente el uso de recursividad para resolver este problema. Y sí, es eficiente porque... cambio de cámara. Es eficiente porque como yo ingresé por defecto un número, en este caso el número 4, la misma función se encarga, como ya sabemos, yo para obtener el resultado del factorial de 4 necesito el factorial de 3 y así mismo necesito para saber el factorial de 3 necesito el factorial de 2 y para saber el factorial de 2 necesito el factorial de 1. Como la función lo hace solo por su recursividad, ¿no? Que se autollama a la función todo el tiempo, es una manera eficiente de resolver este problema. Después la desventaja que tiene esta función es que tiene un límite, Python tiene un límite de llamadas por la recursión, que es de 999. Una vez que llega a eso, a esa cantidad de llamadas, Python protege al sistema para que no siga haciendo llamadas indefinidamente y indeterminadamente y evitar que así el sistema colapse la memoria. Bueno, profe Mariano Yamil, continúo con el punto 3. Ahí comparto pantalla y paso a la explicación. Bueno, punto 3. El punto 3 dice, bueno, cadenas vocales duplicadas. Crear una función que reciba una cadena de caracteres y retorna una cadena nueva, eliminando las vocales repetidas, conservando solo la primera aparición de cada una. El resultado debe mantener el orden original de los caracteres. Condiciones. Las vocales se consideran iguales sin importar si están en mayúsculas o en minúsculas. Ejemplo A y B. A y A se cuentan como la misma vocal. Perdón. Solo se eliminan las vocales repetidas. Las consonantes siempre se mantienen. Solo debe utilizarse OR y CHR para trabajar con caracteres. O algoritmia básica vista en clases, estructura de control como if, for, variables auxiliares, modelos entre posiciones, etc. No deben usarse métodos de cadena como lower, find, count, etc. Bueno, acá me da un ejemplo de entrada y cómo tiene que salir. Y dice, además, deben explicar cómo identificaron si un carácter era una vocal, cómo evitaron agregar vocales repetidas, qué estrategias usaron para preservar el orden de la cadena. Y por qué debo retornar una cadena nueva y no puedo modificar la original. Muy bien. Bueno, acá tengo toda la función. ¿Sí? Acá tengo la cadena que di. Y paso al debugger. Perdón, este no. Sí, como punto de quiebra, ¿viste? Y paso al debugger. Bueno. Cloro la cadena, ¿no? Hola Julio, ¿cómo estás? Por ahora la cadena es lo que vale es esto.
¿sí? Ingreso la función, lo que hice yo para verificar si son eh, vocales, por cada vocal eh, generar una bandera, ¿sí? Paso siguiente, bueno, tengo todas las banderas en false y lo que voy a hacer ahora es recorrer esa cadena por el total de su largo, ¿sí? Y voy a empezar a recorrerla por índice. Y acá voy a decir que cadena en el índice, ahora estamos en el índice 0 porque es la primera vuelta del for. El valor de la cadena en i se lo voy a asignar a la variable letra. Después con la función ord, esa variable letra, a esa variable letra le paso la función ord y lo voy a guardar en la variable ASCII. Y acá donde voy a empezar a preguntar si para el caso de la A, si ASCII es mayor a 65, si ASCII es igual a 65 o a 97, para caso de A mayúscula y A minúscula. Eso me da false, así que no entramos ahí. Estamos con H, así que bueno, todas estas vueltas me va a dar false. Hasta acá, perdón, había declarado una cadena auxiliar vacía para ir guardando todas las letras y vocales que van a conformar la nueva cadena. Bueno, como no está no es ninguna vocal la letra H, o sea, porque acá pregunto si es ASCII 6597 para la A, 69 o 101 para la E, 73 y 105 para la I, 79 y 111 para la O, 85 y 117 para la U. Como no es ninguna de estas, esa letra se la voy a concatenar a la variable auxiliar, ¿sí? Y sigo preguntando. Vuelvo otra vez al for. Vamos con la cadena en el índice 1, vamos a ir ahora, ¿sí? En el índice 1 tengo la O. Bueno, acá ya empieza a dar verdadero. Bueno, a la O se la asigno a la variable, se la asigna a la variable letra, le pasé la función ord y acá empiezo a preguntar. Si es igual a 65 o 97, no. No. Esta parte me dice que no tampoco, porque estoy preguntando por la I y acá es donde me da verdadero, en la O. Ah, no, en la O, perdón. Acá estamos bien. En la O. Tengo la bandera de vista en false, así que es la primera vez que la veo. Como es la primera vez que la veo, la voy a concatenar, esa letra se la voy a concatenar a la cadena auxiliar. ¿Sí? La cadena auxiliar en este momento solo tiene la H, ahora yo le estoy agregando la O. Y como esto me dio verdadero, cambio la vista de la letra O a true. Lo que me va a permitir esto que la próxima vez que aparezca la letra O en la cadena, no me la va a guardar. Bueno, continúo, pregunto acá por la U, no, continúo, estamos en el índice 2, ¿sí? En el índice 2 tengo la L, pregunta, 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 como no es una vocal, se la concateno a la cadena auxiliar, ya anteriormente le había concatenado la O, la H, perdón, ahora le concatené la O y ahora le voy a concatenar la L. Vuelvo, estoy en el índice 3, tengo la A, vengo, pregunto si la letra A con la función OR me da igual, acá bueno, en este caso me da igual a 65, no, me da igual a 97, acá me va a dar verdadero. Pregunto si la A ya está vista, cambio que como está en false,
no, concateno esa letra a la cadena auxiliar y cambio la bandera a true. Bueno, ahí se me concatenó todo, perdón, pasé de largo. Bueno. Ahora vamos con el índice 4. ¿Sí? En el 4 tengo un espacio, ¿sí? Así que como no es una vocal se me va a concatenar directamente a la cadena auxiliar, ese espacio. Continúo. Índice 5. En el índice 5 tengo una J, es una consonante. Esa consonante se me va a concatenar a la cadena auxiliar. Índice 6. Tengo la U. Pregunto por la A. No. Pregunto por la E. No. Pregunto por la I. No. Pregunto por la O. No. Pregunto por la U. Y acá me va a dar verdadero. ¿Sí? Tengo la vista en false. Como me da verdadero, concateno esa letra a la cadena auxiliar y levanto la bandera true. Continúo. Estamos en el índice 7 de la cadena, con la letra L. Como no es ninguna vocal, se me va a concatenar a la cadena auxiliar. Sigo, índice 8, tengo la I. Acá me va a dar verdadero. Tengo la bandera de I vista en false. Como está en false, concateno la letra I a la cadena auxiliar. Levanto la bandera true. Vamos por el índice 9. ¿Qué tengo en el índice 9? Tengo la letra O. Bueno, vengo. Pregunto por la A. No, pregunto por la E. No, pregunto por la I. No. ¿Qué pasa acá? Pregunto por la O. Pero como yo a la O ya la ingresé anteriormente y la bandera la cambié a true, ya no me la va a concatenar. Porque acá mismo me dice, tengo la bandera en true, ya la vi. Salta. En el índice 10 tengo un espacio. Esto se me va a concatenar automáticamente a la cadena auxiliar. Estamos en el índice 11. Tengo la letra C. Esto se me va a concatenar automáticamente a la cadena auxiliar, pues una consonante. Continúo. Tengo la letra O de vuelta. Como ya la conté porque tengo la bandera en true, no la concateno. Continúo. En el índice 13 tengo la M. Esta consonante se me va a concatenar a la cadena auxiliar. En el índice 14 tengo la O. Me va a pasar lo mismo que recién. Tengo la bandera en true pues ya la vi hace rato, entonces no se me concatena. Continúo. Índice 15. Espacio. También se me va a concatenar a la cadena auxiliar directamente porque todas estas preguntas me dieron falso. Índice 16, letra E. Pregunto por la letra E. Bueno, acá me da verdadero. Tengo la bandera de la letra E en false, o sea que es la primera vez que la veo. Concateno la letra E a la cadena auxiliar. ¿Sí? Y levanto la bandera true. Continúo con el programa. El índice 17 tengo una S, me va a dar todo false, así que lo concateno directamente a la cadena auxiliar. Índice 18, tengo la T, lo mismo, me concateno a la cadena auxiliar. Índice 19, tengo la A ya la había visto, me da verdadero acá en la primera pregunta, pero en la segunda ya me va a dar falso porque tengo la bandera en true, así que no se concatena. Continúa. En el índice 20, la letra S es una consonante, así que se me va a concatenar a la cadena auxiliar automáticamente. Y en el índice 21 tengo el signo de interrogación también. Se me va a concatenar a la cadena.
auxiliar. ¿Qué retorna esta función? La cadena auxiliar. La cadena auxiliar. Y me confundí acá porque tengo resultado acá. Resultado. Ah, no está bien. Y acá me dio el resultado de esa cadena que le pasé sin las vocales repetidas y con todas las consonantes que tiene. Este es el resultado. ¿Qué más decía el ejercicio? Bueno, las vocales repetidas las evité agregarlas con las banderas. ¿Sí? Inicialicé todas las vocales con las banderas en false. Una vez que las leía, las leí con el for, levanté las banderas a true, entonces yo no las concatenaba. Y debo retornar una nueva cadena porque las cadenas de caracteres, los strings, para que cambie de cámara, retorno una cadena nueva porque los strings son de tipo inmutable, o sea, esto quiere decir que no se pueden modificar las cadenas de caracteres una vez que ya están declaradas. Así que bueno, nada, bueno, profe Yamir, profe Mariano, esta es mi defensa, cualquier cosa estoy a su disposición. Así que bueno, nada, gracias por todo.